Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las sagas, imágenes, animes y medios usados en este video, crédito a sus respectivos autores. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a Akatu Itaki, yo solo la traduzco, les dejaré los links de su perfil y del fic en la descripción para que lo apoyen, gracias. Capítulo 4. Reunión. Las puertas del gran taller se abrieron de golpe con un estruendo, las aleaciones metálicas rasgando el suelo. Muramasa se sobresaltó. Sabía que algo andaba mal. Lo sabía desde que Prometeo Efato guardó un silencio sepulcral durante un minuto entero antes de volverse loco. Su mecanismo interno zumbaba de forma frenética, sin parar. No había respondido a ninguna de sus preguntas, la única respuesta era el silencioso zumbido de la maquinaria. Ya tenía la mano en la espada desde que la fuente desconocida de energía mágica frente al taller se encendió. Dos servants entraron en el edificio con semblante mecánico. Senji Muramasa, dijo una mujer con vestido y armadura azules. Un destello borroso, un recuerdo demasiado lejano para ser suyo. Te pregunto, ¿tú eres mi máster? Una capa forrada de piel descansaba sobre sus hombros y una corona dorada reposaba sobre su cabeza, disonando con sus recuerdos. Con los ojos bañados por un resplandor rojo, le apuntaba con una magnífica espada. Su voz era monótona, carente de las cualidades caballerescas que debería poseer. Ríndete. Resistirse es inútil, dijo una archer al lado de la espadachina, con una voz que se sentía extrañamente familiar. Otra vez un destello, otro eco lejano. Shirou-kun. Vestía poca ropa, poco más que adornos de oro, y tras una voz que debería haber sido estridente no se escondía nada. Ni presunción, ni amenaza, ni agresión real, a pesar de sus palabras. Preparó su propia espada. Los recuerdos de Emiya Shirou, aunque difusos, le indicaban que algo extraño estaba sucediendo. Sabía que estas servants no eran su yo normal. Además, percibía una presencia alienígena que definitivamente no debería provenir de ellas, emanando de las dos mujeres frente a él. Era sobrecogedora, pero fría, muy distinta del calor del sol y del poder del fuego de la forja, a pesar de que en forma deberían ser parecidas. Era algo insidioso que le erizaba la piel con punzadas de frío miedo nacido del instinto. ¿Ustedes no estarían con Chaldea? Solo le respondió el silencio. A pesar de los rostros inexpresivos, Muramasa sintió que la presencia que emanaba de ellas estaba hambrienta, al menos tanto como lo parecería un incendio. A pesar de la violencia del hecho, no había motivo ni propósito, ni emoción involucrada. Simplemente el funcionamiento de un fenómeno expansivo. Solo que este fenómeno estaba consciente y parecía operar con la mentalidad de una máquina, usando a estas servants como encendedores. Entonces Artoria se abalanzó sobre él, con Excalibur descendiendo hacia la carne de su torso. Muramasa pudo esquivar el golpe, pero el dios de la herrería nunca tuvo tanta suerte. Repentinamente, una gema rojo sangre brilló un instante frente a él antes de explotar. El herrero abandonó por un segundo el mundo de la vigilia mientras salía volando envuelto en chispas ardientes, con el acre olor a metal quemado llenándole la nariz. Muramasa apenas se recompuso, cayendo sobre sus piernas, cuando sintió que el viento cambiaba y, por reflejo, atrapó un pequeño cubo. Era parcialmente translúcido, con un elegante metal negro formando ríos en su superficie. Inmediatamente lo reconoció como obra de Prometeo Efato y sintió una pequeña pérdida de sus reservas mágicas, insignificante pero existente. Lo sujetó a su sarasi blanco. El herrero no tuvo tiempo de pensar en la cosa. Se lanzó a una carrera mientras la archer disparaba ráfagas mágicas abrasadoras que quemaron las paredes del edificio, penetrando el metal como mantequilla. Sí que son violentas, ¿no serías tan amable de dejarme echarle un vistazo a esa espada, rey de los caballeros? Ninguna dio señales de haberlo oído. El bombardeo continuó sin cesar. La esgrima de Artoria era excelente. Algo en su interior reconocía algunos movimientos de recuerdos ajenos, pero mucho más secos de lo que esperaba. Menos una guerrera peleando y más un autómata ejecutando una rutina de combate. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que lo superaba en fuerza. Al intentar bloquear un tajo de su espada, salió despedido a varios metros por el impacto, y las ráfagas de la mujer más baja le impidieron acercarse a ella, con una rey de los caballeros por la cual preocuparse. Un impacto evadido rasgó el revestimiento metálico del suelo, elevando humo y polvo en el aire. Muramasa se precipitó en la nube y clavó su espada hacia el rey. Como era de esperar, el golpe fue desviado, pero el impulso y la trayectoria lograron apartarla a la derecha el tiempo suficiente, permitiéndole atacar a la archer de cabello negro que seguía hostigándolo con sus disparos de gemas. Sus espadas gemelas cobraron vida en un destello de maná azul, lanzándolas hacia la peli negra como si fueran bumeranes.
Al mismo tiempo, comenzó a sentir una ligera picazón en la espalda, intensificándose lenta pero seguramente. Decidió ignorarla lo más posible. No podía distraerse. La servante de ojos rojos salió volando por el choque, apenas bloqueando sus espadas con lo que le pareció una joya del tamaño de su torso, pero casi al instante se enderezó en el aire. No pudo continuar su ataque cuando se vio obligado a desviar otro golpe de la espada de la victoria prometida. Sintió que sus creaciones, rápidamente reformadas en sus manos, se rompían como si fueran de vidrio, disolviéndose en el aire, pero logrando salvarlo de un corte mortal. Rápidamente formó una espada a 2 manos cuando sintió el crepitar del viento en su espalda. Cortó en un giro, pero Rin lo esquivó, elevándose de su trayectoria inicial. En el aire, empujó con los pies contra el vacío, arremetiendo contra él. Una patada impactó en su caja torácica, enviándolo fuera del edificio hacia la vasta región del Hades. Esa chica sí que pega fuerte. Se puso de pie, apenas un poco fuera de equilibrio por el impacto. Era una suerte que ya no necesitara pulmones en constante funcionamiento. Estaba listo para otra oleada de ataques con su espada en las manos tan pronto como sus pies tocaron tierra. El rey solo tardó un segundo en reanudar el asalto. Una brillante explosión dorada emergió de su arma, reduciendo las altas tuberías de mantenimiento tras él a escombros carbonizados. Siguieron varias explosiones del mismo tipo, acompañadas de joyas explosivas que dejaban agujeros redondos y lisos, donde entraban en contacto con las partes inferiores de la ciudad interestelar. El cubo que el dios máquina le había dejado se había calentado gradualmente a medida que bebía de sus reservas. Un crujido de metal y cables rotos anunció el comienzo del colapso de la zona. Necesitaba salir de allí, y rápido. El Hades entero no se derrumbaría pronto, pero la sección en la que se encontraba sí. Con una breve plegaria dedicada al dios de la herrería, Muramasa evitó las ráfagas de luz y saltó por encima de los túneles que ayudaban a mantener la ciudad. El Olimpo era enorme. Pronto encontraría un área lo suficientemente amplia. Continuó escalando las partes bajas de la ciudad utópica, acercándose poco a poco a la superficie. Algo frío y pesado se estrelló contra él. Parecía que la Archer lo había alcanzado. Invocó una espada corta y la hundió en el estómago de la chica, cuando ésta lo alcanzó con otra patada. Muramasa apenas tuvo medio segundo para gruñir de dolor antes de salir volando, estrellándose contra una pared de metal que se abolló al impactar. ¡Qué buen golpe! ¿No te parece, muchacha? Las felicitaciones quedaron sin respuesta. Vio zarcillos de luz emergiendo de la herida en el estómago de la Archer, como si fueran hilos al viento. Se agitaron en la brisa inexistente durante unos segundos antes de retroceder hacia el cuerpo de la mujer, sellando la herida. Mientras esto ocurría, la mujer de cabello negro se retorcía frenéticamente en el aire, agitando las extremidades en breves pero erráticos movimientos, antes de congelarse por un instante y volver a enderezarse. La picazón se intensificó, extendiéndose por su nuca. La Archer salió disparada hacia arriba, ignorando por completo a Muramasa. Un estallido de energía mágica surgió desde abajo, inundando toda la zona con una luz dorada. Abrió los ojos de par en par y echó a correr por las paredes tan rápido como pudo, esquivando los proyectiles de la Archer voladora, mientras la luz dorada le quemaba los talones y sus pies resonaban contra la piedra y el metal. Tenía que evitar las zonas civiles. Aunque era un apóstol del ser que aniquiló a la humanidad, aún conservaba su moral, propia de un héroe de la justicia. ¿De dónde vino eso último? La luz destelló con intensidad. Había ascendido hasta las zonas habitadas de la ciudad, pero aún podía sentir el calor que emanaba de la cristalización de los deseos de la humanidad. Excalibur. El rayo de luz destrozó edificios y derritió metal, atravesando los rascacielos. El suelo se quebró, arrojando escombros y fuego en todas direcciones. Podía sentir cómo la luz incesante calentaba el suelo, astillándolo aún más. Saltó, apuñalando hacia la servant del arco, despejando el área para su escape. Justo a tiempo, el sector explotó en un estruendo devastador, arrasando con edificios, casas y parques. Muramasa aceleró el paso mientras la ciudad se derrumbaba tras él. Las joyas acompañaron la destrucción con una melodía de fuego. Entonces oyó los gritos. La gente estaba en pánico. Sus voces se elevaban en plegarias de salvación, para que sus dioses los liberaran del dolor. Muramasa saltó contra la pared de un edificio cercano, aún estable, girando para contrarrestar una patada voladora y hundiendo una naginata otra vez en su estómago expuesto. Acompañó el ataque con un golpe brutal de una espada ancha que envió a la mujer de ojos rojos volando hacia el abismo que su compañera había creado. Vio un trozo de la ciudad divina destruido, con sus edificios destrozados y arrasados, cubiertos de hollín, hundiéndose en las profundidades.
Los ciudadanos del Olimpo intentaban escapar de sus edificios derrumbados, de los incendios que comenzaban a extenderse a los sectores supervivientes, solo para encontrar únicamente aire y hundirse en el vacío que habían visto durante 10.000 años. Vio a la gente desesperada olvidándolo todo, sus amigos, su familia, sus amantes, en un intento desesperado por escapar de la muerte que nunca conocieron, dando tumbos y llorando por una seguridad que no existía. Una mujer fue arrastrada junto al hombre que intentaba salvar. Una niña pequeña gritaba cerca. La sensación de picazón había envuelto todo su cuerpo. Era casi como si se quemara vivo, un dolor de cabeza que parecía gritar y un malvado olor a ceniza le obstruía la nariz. Golpeaba contra su cabeza, exigiendo una acción inmediata. Nada menos sería tolerado, nada menos sería posible. Se abalanzó sobre la servante herida con una ferocidad que no había sentido desde su juventud, acompañado por su espada larga para rematarla. El golpe impactó con saña contra un gigantesco arco azul que apareció al instante y logró detenerlo, pero no consiguió frenar la fuerza detrás de él. La Archer salió volando a través de varias farolas. El acero cedió fácilmente ante la potencia del golpe. Sobre él, muy por encima de él, se oían explosiones. El cielo se estremeció con olas. El estruendo llegó a la ciudad, y la adrenalina corría por el corazón de Muramasa. Una vez más, la luz se derramó por la herida. La sangre no acompañaba los movimientos nerviosos de la mujer que se retorcía en el suelo. Ahora. Necesitaba atacar ahora que existía una abertura, y necesitaba hacerlo rápido. Intentó un golpe limpio al corazón. Una gargantilla metálica negra impidió cualquier golpe en la garganta. El ataque no conectó. Una espada muy familiar lo detuvo con un choque de acero, lanzándolo otra vez por los aires, con varios árboles astillándose tras él. Aunque el cuerpo fortalecido por el dios alienígena no recibió ningún daño importante, sus manos vibraron con la fuerza del impacto. Un grito lo alertó de la gente cerca. Varios lo observaban con la boca abierta y los ojos llenos de pánico. Muramasa se dio cuenta de que no entendían lo que estaba sucediendo. No conocían nada que no fueran sus vidas forjadas. La violencia y el dolor del conflicto les eran, en su mayoría, desconocidos. Sus únicos recuerdos de un problema tenían más de 10.000 años de antigüedad, de una guerra que ya había pasado. «Fuera de aquí», exclamó. «No es seguro». Sus instintos le exigieron saltar. Proyectiles increíblemente brillantes impactaron a los desafortunados civiles. Los cuerpos de los afortunados se incineraron en un instante, mientras que el resto sobrevivió a los impactos con muñones quemados. Sus gritos de dolor provocaron una nueva oleada de ira que inundó su cuerpo, incinerando todo pensamiento ajeno a la destrucción de la fuente del dolor. Los ciudadanos del Olimpo corrieron a buscar un lugar seguro, agarrando sus extremidades que se regeneraban lentamente, pintando las calles de rojo. La Saber se lanzó hacia Eli, cuando esta vez detuvo su golpe con poco más que un derrape forzoso sobre el mármol, una ola de luz emergió de Excalibur, lanzándolo hacia atrás y quemándole parte de la carne. Se recuperó con una voltereta en el aire y contraatacó con su propia explosión de energía mágica tan pronto estuvo sobre sus propios pies, pero un solo golpe de la espada de la victoria prometida la disipó fácilmente. Sus pies se levantaron del suelo en cuanto ella blandió su arma, y una espada larga golpeó al rey de los caballeros, quien permaneció inmóvil ante su ataque, con sus ojos verdes sobrenaturalmente enrojecidos observándolo con frialdad. Definitivamente, esa no era ella. Respondió a su parada como ella lo habría hecho, liberando toda la fuerza que el dios alienígena le había otorgado, empujando a su enemiga y alejándola con una ráfaga de energía. De paso, contrarrestó todos los disparos que volaban hacia él. Los gritos de la gente aumentaban su determinación cada vez que se elevaban al cielo. Sus golpes eran implacables. No podía permitir que Artoria volviera a liberar su noble fantasma. Dudaba que la ciudad sobreviviera si seguía liberándolo con tanta libertad. El edificio cercano a la zona destruida crujió, y los trozos de piedra siguieron cayendo. Otro golpe significaría el fin de miles, pues los edificios de varios pisos aplastarían a todos sus habitantes, y el resto caería al vacío. No importaba si la clironomía los revivía después. Eso era completamente intrascendente. No los dejaría sufrir. Una parte de él reconocía la naturaleza hipócrita de su declaración. Trabajaba para un ser que blanqueó el mundo, matando a miles de millones y acabando con la historia de la Tierra de una sola vez. Pero incluso después de ser reducido a servir a semejante criatura, aún conservaba una moral. Quizá ni siquiera era suya, pero la conservaba. Y la seguiría hasta el final, gritó, logrando apartar al rey, pagándolo con su más reciente creación haciéndose añicos en el aire. La Archer se acercó con una patada demasiado violenta para provenir de alguien con una expresión más propia de un maniquí que de un humano. Muramasa convocó un martillo y lo golpeó en la pierna con todas sus fuerzas.
Resonó un crujido satisfactorio, con la Archer no haciendo más ruido ni movimiento que el de su cuerpo chocando violentamente contra el suelo. Preparó su postura. Todos los que estaban cerca habían desaparecido. Los incendios se extendían, el barro se expandía, la ciudad se estremecía de desesperación. Necesitaba ganar rápido. Su esfera de realidad se expandió, abarcando el área cercana. Un anillo de fuego que se extendió desde el suelo, envolviendo el cielo en una neblina naranja. Espadas emergieron de la tierra ardiente como árboles, su brillo reflejando la luz roja del fuego. Esencia, desenreda. Ideales perfeccionados, convergen. La pierna de la Archer crujió secamente al volver a la normalidad. Técnicas de forja, alcanzando un punto crítico. Ambas servants corrieron hacia él. Las espadas convergieron como copos de nieve ardientes en una sola. Llévense esto como sus regalos al infierno. Por esto, Esmi, Tsumukari Muramasa. La tierra se quebró y las llamas lo consumieron todo. La caballero y la Archer fueron tragadas por la liberación de su noble fantasma, potenciado por los poderes del dios alienígena. El mundo se dobló para recibir el ataque. La esfera de realidad desapareció, dejando espacio a una calle agrietada y dos cuerpos disectados. Zarcillos revoloteaban en el aire. Algunos provenían de los brazos carbonizados del rey, otros de las piernas amputadas de la Archer. No se quedaban quietos, se retorcían erráticamente, golpeándose contra el suelo a pesar del daño en sus cuerpos. Una mano se extendió hacia él. Row, dijo la mujer de cabello negro. Era una voz rota, sin emoción, pero con la sensación de estar al borde del colapso. D.V. La luz roja en sus ojos azules titiló como una vela. Ayuda, liberar, por. El rey no habló, solo jadeos escapaban de ella, respiraciones entrecortadas que parecían no llegar a sus pulmones. Los zarcillos se movían más rápido. Muramasa se dio cuenta de que no los estaban curando, sino que estaban absorbiendo algo. Un odio puro invadió sus venas, oscureciendo todo lo demás. La luz estalló mientras nuevas extremidades crecían y la carne quemada retrocedía. Sintió algo similar a una energía mágica, pero 100 veces más insidiosa, inundando el lugar. El resplandor se disparó hacia arriba, el viento explotó y los dos servants se pusieron de pie. El cubo que le había dado Prometeo Efato se soltó y se elevó hacia los cielos. No puedes vencer a la luz, dijeron al unísono. Muramasa preparó sus espadas gemelas una vez más, sus reservas de maná temporalmente minadas por la liberación a máxima potencia de su noble fantasma. Las servants se abalanzaron y, en menos de un instante, estaban frente a él. La espada destrozó sus armas y lo envió a través de los edificios hacia las profundidades de la ciudad. Los proyectiles lo apuñalaron mientras se elevaba, dejando marcas circulares ardientes en su carne. En cuanto tocó el suelo, lanzó su ofensiva. Golpes furiosos impactando contra una espada y un arco tan rápido como pudo, las armas rompiéndose y siendo reemplazadas continuamente. Los golpes fallidos eran contrarrestados con patadas, que hacían que sus huesos protestaran en agonía, pero los ignoró. Las ráfagas de Excalibur derrumbaban edificios. Las ráfagas de Rin derribaban casas. Les llovieron escombros, y Muramasa los usó como escudos improvisados y arietes a medida que caían. Un solo recurso desperdiciado significaba la muerte ahora. Las servants eran más fuertes y rápidas que antes, y el aumento de los golpes concatenados demostraba sus estadísticas mejoradas. Cuando otro edificio se derrumbó, usó los pedazos que caían como plataformas, buscando una posición estratégica. Un puñetazo lo impactó en el aire, y varios golpes posteriores lo hicieron atravesar varias paredes y ventanas. Una mano le apretó la garganta, levantándolo y presionándolo contra el exterior de un rascacielos, arrastrándolo hacia arriba contra el cemento, mientras la construcción cedía bajo él. Con la espalda dañada por la fricción continua, los ojos muertos de Rin lo miraban fijamente, sin siquiera parpadear. Apretó los dientes y clavó rápidamente una espada en el concreto, frenando su avance lo suficiente como para plantar los pies en la pared y contraatacar con un golpe. El impacto conectó y la servant salió volando. Apenas se dio cuenta de que había llegado a lo alto del edificio cuando Atoria apareció de un salto. Su figura contrastaba con los edificios que tenía detrás. Apenas tuvo tiempo de invocar otra espada para bloquear el golpe antes de que éste impactara, lanzándolo hacia abajo, y sus armas cedieron y desaparecieron. Derrumbó varias paredes en su camino hacia el suelo. Algo se quebró con el impacto. Una miríada de gemas rojo sangre llovió sobre él antes de que pudiera recuperarse, y la explosión lo alcanzó. No logró escapar del todo. Su costado izquierdo se convirtió en una masa de carne negra y carbonizada.
Un dolor brotó de sus brazos, acallando la picazón por un segundo antes de que regresara. Artoria descendió del cielo multicolor, dejando un cráter en el suelo. Oh, pensó Muramasa mientras veía como Venus descendía de una lágrima oblonga y convergía en un haz de luz púrpura. Eso no es el cielo. Una columna de luz dorada se elevó hacia los cielos, uniéndose a la formación de una lanza púrpura hecha de energía pura. Entonces, ¿esto es todo? Se puso en postura. Lo siento, chico, pero parece que no podré salvarlos. Excalibur cayó y la lanza, Angaltekigalshe, se disparó. En un instante, el mundo se volvió blanco y Muramasa fue arrastrado hacia la luz. Capítulo 5. Los que siguen luchando. Goredolf sintió el impacto resonar en sus huesos y agradeció a quien quiera que estuviera escuchando la pequeña misericordia que le permitió mantener su cuerpo intacto. Aunque quizás hubiera sido mejor para él morir en el impacto. Fujimaru había desaparecido, poseído por una entidad desconocida. Goredolf formaba parte del mundo de los magos. Sabía lo que significaba una posesión demoníaca. La muerte sería la única misericordia que podrían conceder al último máster. Incluso si lograban vencer a esa criatura, sin Ritsuka los Lost Belts no podrían ser solucionados. Estaban completamente perdidos. ¿Qué más podían hacer? Una mano se posó en su hombro izquierdo, obligándolo a levantarse de la hierba donde aterrizó. Da Vinci le sonrió. Sé lo que estás pensando, dijo. Pero esto no ha terminado, aún podemos hacer algo. Mientras vivamos, podemos luchar. Goredolf decidió creer en el genio de Da Vinci, e incluso ignoró el ligero temblor de sus labios. El Stormborder estaba casi completamente destruido, con piezas de metal faltantes esparcidas entre las flores y un arroyo cercano, junto con fragmentos de vidrio roto y una columna de humo que adornaba la zona. El gran agujero irregular en la cúpula de cristal probablemente era su punto de entrada. Kirielik estaba cerca, atendiendo a un Nemo caído, que se agarraba el pecho con dolor. Kainis estaba cerca de Olmes, quien ayudaba a Makarios y a Adele a ponerse de pie. Todos seguían allí, al menos podrían huir en equipo. Como director interino de Chaldea, era su deber asegurar su supervivencia. Kainis interrumpió sus reflexiones. Debemos subir a la corona de Cronos, Kirschtaria debe estar allí. Una parte de él se alegró de poder buscar la ayuda de uno de los genios de la torre del reloj, mientras que la otra rió ante la ironía de buscar desesperadamente la ayuda de su enemigo. Como director interino, apruebo esta acción. Nadie dio señales de haber notado el temblor en su voz, pero no sabía si era porque había logrado disimularlo o porque estaban salvando las apariencias. Primero déjame revisar el interior del Stormborder, dijo Da Vinci. Quiero rescatar todo lo que pueda. Goredolf oyó que algo se rompía y se vio lanzado lejos, hasta quedar inmovilizado contra el suelo. La Caster lo protegía con un pequeño abrazo. A centímetros de su rostro, una gigantesca espada negra yacía incrustada en el lugar que antes ocupaba. El dueño de la espada solo podía ser descrito como la encarnación de la muerte misma. Cuernos sobresalían de una cabeza protegida por una máscara blanca como el hueso, con llamas azules emanando de brillantes ojos rojos. Sostenía un gigantesco escudo con púas en la mano izquierda, con una calavera gigante grabada en la parte superior central, que escupía más llamas en un grito silencioso. Lo miró fijamente y Goredolf sintió que el alma lo abandonaba cuando la espada se abalanzó sobre su rostro. Da Vinci lo retrajo frenéticamente, apenas salvándolo a tiempo. Visiblemente asustada, ella sabía muy bien quién era, mientras Kainis la golpeaba con su lanza. La criatura no se movió ni un centímetro de donde estaba. Las manos de la Lancer temblaban, intentando apartar al enemigo. Sus piernas se negaban a moverse, con la mirada fija en la criatura que descendía del cielo y la respiración encadenada a sus pulmones. Apenas notó el temblor urgente de la Caster. Tenemos que correr, ahora. Su rostro reflejaba un conflicto. Miedo, ira y determinación se mostraban libremente en sus ojos. Manténganlo ocupado un segundo. Saltó a los restos del Stormborder, más rápido de lo que Goredolf pudo ver. Mach impactó a la figura tenebrosa con fuerza. Permaneció inmóvil, completamente inalterado por el golpe. Un contraataque de la espada gigante estrelló a Mach contra la cúpula de cristal, formándose grietas en la superficie. Todos los Servants corrieron hacia él y fueron apaleados como moscas. Golpes aislados los enviaban al borde mismo del jardín, partiendo piedras con facilidad. Por mucho que Kainis golpeara con su lanza o Olmes lo aporreara con puñetazos, la criatura permanecía inmóvil, casi como si no sintiera los ataques. Ni siquiera Mach, que se había reincorporado a la lucha, golpeando frenéticamente su escudo contra él, pudo hacerle daño. Lo miró, con ojos rojos infernales que se le clavaban en el alma. La espada estaba frente a él, lista para penetrarle el pecho con un movimiento rápido. Fue sacado del abismo, literalmente, cuando alguien lo arrojó.
Nemo había logrado acercarse a él en el caos de la batalla. No tenía buen aspecto, pálido, con el rostro cubierto de sudor y una respiración entrecortada que parecía robarle lentamente la vitalidad. Macarios lo sostenía, con las manos suaves y brillantes de Adele infundiéndole fuerza. Gracias. Ahora, debemos huir. En cuanto dijo eso, Da Vinci irrumpió del Stormborder con una pequeña cosa circular que parecía una bola de cristal mezclada con un reloj. Esa cosa la enfocó al instante. De un golpe, rechazó los ataques de Canis y Holmes, lanzándose hacia la inventora, con el escudo al descubierto como un ariete. Los propulsores de la mochila de Da Vinci cobraron vida, elevándola hasta una posición segura. O eso pensó Goredolf. A pesar de su gran tamaño, saltó con sorprendente facilidad, pillando a Da Vinci desprevenida. Solo los brazos mecánicos que surgieron de su espalda la salvaron, interceptando el ataque descendente de la espada a costa de su integridad, y los fragmentos de metal volaron por los aires. Da Vinci abrió un cráter al impactar. Goredolf notó que no había soltado la extraña bola de reloj, aferrándose a ella con fervor. Nuevos brazos seguían surgiendo, y cada vez la criatura los derribaba con meticuloso fervor. Nemo agarró a Goredolf con sus brazos engañosamente fuertes y comenzó a correr, arrastrándolo. Todos, corran. Canis hizo una mueca de desprecio antes de obedecer. Holmes obedeció sin rechistar. Mash se quedó atrás. ¿Pero qué hay de Da Vinci? Ya nos alcanzará. Fue la única respuesta de Nemo. Como siempre lo había hecho desde niño, Goredolf se escabulló como una rata. El peso de su ya opresiva culpa se duplicó. El sonido del metal chocando y la tierra al estallar llenó sus oídos, anulando el torrente de sangre en sus oídos. A la plataforma del norte. Gritó Canis. Como ella había dicho, efectivamente había una pieza circular de mármol blanco flotando en el borde del jardín, junto a un senador blanco. Goredolf y los demás corrieron hacia allí tan rápido como pudieron, y sintió que el poco orgullo que le quedaba lo abandonaba cuando Mash los cargó a él y a Nemo en brazos, al resultar insuficiente su propia velocidad. Al menos no me llevan como un saco de patatas, pensó, mirando a los gemelos en brazos de Canis, que se zarandeaban a cada paso. Un estruendo surgió tras ellos en cuanto llegaron a la plataforma y el alquimista fue arrojado bruscamente al suelo por un Nemo jadeante. El único acceso al jardín flotante era bastante grande, suficiente para que cupieran todos y dejaran espacio de sobra. Vio como el Shadow Border se desprendía del Storm Border, pasando junto a Da Vinci y la criatura, que seguían luchando, directamente hacia su grupo, mientras los neumáticos destrozaban los arbustos. Un brazo forjado se separó, agarrando la pequeña esfera en los brazos de Da Vinci y volando junto al vehículo. La criatura saltó para interceptarla y su espada negra como la brea chocó con un par de brazos metálicos, rompiéndolos en pedazos que se unieron a la miríada que ya estaba en el suelo. Para el creciente temor de Goredolf, el artilugio no pudo detener el golpe por completo en esa ocasión. El arma logró hundirse en el hombro izquierdo de la mujer, que por suerte permaneció unido a ella. Sin embargo, llamas azules brotaron de la espada, arrancando un grito ahogado de dolor a la chica. Probablemente habría logrado desmembrarla si sus movimientos no fueran tan espasmódicos. Era difícil de decir, dado su estilo de combate, pero había una rigidez que contrastaba con la habilidad de sus movimientos, muy parecida a la que mostraba Musashi antes. Un brazo mecánico respondió, golpeando la espada hacia arriba. Pudo soltarse y poner una distancia valiosa entre ella y el enemigo. La sangre salpicó la hierba y Da Vinci se incorporó antes de inclinarse y lanzar una lluvia de cohetes que impactaron a la criatura a quemarropa, envolviéndola en fuego y humo. Ni siquiera esperó a que terminara el ataque antes de saltar hacia atrás y disparar una bomba esférica gigante que arrancó un trozo considerable de tierra al impactar. La esperanza de Goredolf se desvaneció al instante cuando el humo se disipó, revelando que la criatura no se había movido ni un centímetro y ni siquiera parecía dañada por el ataque. Su armadura estaba impecable y su postura era de acero. A pesar de eso, el rostro de la caster conservaba una mueca de determinación y no dio señales de sentir dolor. Incluso su postura se mantuvo firme, inquebrantable ante aquella imponente monstruosidad. Por primera vez desde las advertencias, Goredolf sintió una leve confianza en sus posibilidades de victoria, de supervivencia, que no murió de forma repentina. El Shadow Border los alcanzó en cuanto entraron en la plataforma, desviándose y deteniéndose a centímetros de su rostro, casi como en esas ridículas películas de acción que había visto. El brazo aminoró la marcha y se detuvo suavemente en los brazos de Goredolf, abriendo la mano para depositar la esfera en su poder. Goredolf la agarró sin pensarlo dos veces. Era del tamaño de una pelota de tenis grande, brillante y cálida al tacto. La plataforma de mármol comenzó a ascender lentamente. Casi quiso gritar de frustración. ¿Quién diseñó un ascensor que se movía a paso de tortuga?
Claro que estaba en una ciudad poblada de inmortales. El tiempo no era un problema para ellos. Ojalá pudiera decirse lo mismo de él y del grupo. Da Vinci echó a correr hacia ellos, con la criatura a cuestas. Bombas similares a la anterior comenzaron a caer de los bolsillos de la Caster. Impactaron contra la criatura, pero no parecieron hacer nada. Simplemente se deslizó entre ellos como si fueran meras pompas de jabón. A pesar de su tamaño, pareció no tener problemas para alcanzar a la inventora. Una pared de hielo surgió del suelo. La criatura levantó su escudo y lo embistió. El hielo se rompió en 1000 pedazos. Las llamas azules envolvieron y derritieron rápidamente el elemento frío, convirtiéndolo en agua hirviendo y luego en vapor. Da Vinci saltó al ascensor ascendente y aterrizó sobre el Shadow Border con un golpe sordo. Ahora que estaba cerca, pudo ver que su vestido estaba rebanado y quemado. Su piel, antes blanca e inmaculada, estaba manchada por furúnculos furiosos y carne negra. Da Vinci, exclamó Mash. La preocupación era evidente en su rostro. Sus ojos morados se entrecerraron con consternación. La niña sonrió tranquilizadoramente. No te preocupes, Da Vinci-chan siempre tiene un plan. Sintió una luz azul y calor, y Goredolf sintió que se le paraba el corazón. La cosa estaba justo ahí, en el aire, seguramente después de un salto, con ojos rojos acercándose cada vez más. Tras él volaban pequeñas estrellas. Espera, ¿estrellas? Lo envolvieron más rápido de lo que sus ojos podían ver, atando piernas y brazos con metal incandescente, tirando violentamente de él hacia atrás, estampándolo en el pequeño río que cruzaba el jardín. El vapor se elevaba del agua mientras los pedazos de los brazos destruidos de Da Vinci levitaban y brillaban cada vez más. Las cadenas traqueteaban y crujían cerca del punto de ruptura, la criatura luchando por liberarse. La plataforma estaba fuera de la cúpula cuando todas explotaron. Una ola de maná ardiente se tragó el jardín, borrando lo que una vez había sido una hermosa reserva natural, derritiendo piedra y vidrio. La onda expansiva sacudió el ascensor y Goredolf tuvo que apoyarse en el Shadow Border para sostenerse. Nemo gritó y se desplomó en los brazos de Holmes. El ahora ardiente jardín flotante, reducido a tierra vítrea y una base de metal medio fundida, caía hacia la ciudad. Desde lejos, aún podía ver el brillo de sus ardientes ojos rojos y a su dueño, deformado en cadenas líquidas, cayendo junto a él. No dejaba de mirarlos, incluso mientras caía cientos de metros más abajo. A pesar de sus desesperados deseos de hacerlo, Goredolf no podía apartar la mirada. Ese era un monstruo, un demonio de las profundidades del infierno. Era lo único que tenía sentido. Los restos del Storm Border se precipitaron hacia la extensa metrópolis envuelta en llamas, como un meteorito, un eco irónico de Chaldea y la humanidad misma. Sus pensamientos se interrumpieron cuando una abertura circular los engulló, y lo último que Goredolf vio antes de entrar en el cuartel general de Kirschtaria Odime fue una ola de luz que surgió del suelo y atravesó la ciudad del Olimpo. Entonces, el ascensor quedó envuelto en oscuridad. XXXX, ¿qué demonios? El pensamiento se repetía en la mente de Kadok sin cesar. Contempló las alas gigantescas que rodeaban el árbol de la fantasía, completamente perplejo. No parecía formar parte de los planes de Kirschtaria, a juzgar por su expresión de sorpresa. Esto angustió mucho al ex miembro del equipo A. Para él, Kirschtaria siempre había sido la personificación de la elegancia y el epítome de un mago, aparte de las gafas raras. Y verlo tan perdido no le infundía confianza. Más aún siendo el crípter asignado al Osbelto Olímpico. Cuando tus aliados eran los mismísimos dioses, ¿qué había que temer? Oye, dime, ¿qué? No pudo terminar la frase antes de que Kirschtaria saltara frente a él. Una barrera dorada se expandió desde su brazo e interceptó una lanza iridiscente. La lanza, que Kadok notó tenía los mismos colores que las alas, siguió empujando contra la barrera. Kirschtaria se mantuvo erguido, incluso cuando comenzaron a formarse grietas en ella y el sonido de cristales rotos empezó a resonar en la corona de Cronos. Con un gruñido y un fuerte empujón, el líder de los Crypters apartó la lanza. Esta se detuvo lentamente en el aire antes de desplegarse en una versión más pequeña de las alas del árbol de la fantasía. Ah, así que lo evitaste. Kadok levantó la cabeza de golpe. ¿Por qué retrasarías lo inevitable? Es ilógico. Reconoció esa voz, al menos en su mayoría. El Máster 48 de Chaldea descendió del cielo con dos alas en la espalda, y lo que había sido una lanza se clavó en su cuello, imitando una bufanda peculiar. Sostenía un gran cetro en su mano derecha y una armadura adornaba su cuerpo. Parecía un Cervantes y sentía una especie de energía mágica emanando de él. Era anómala. Le erizaba cada pelo con una extraña sensación de pinchazo que se extendía desde sus dedos al resto de su cuerpo. El rostro de Kirschtaria se desmoronó de horror. Kirschtaria Odime, Kadok Blutus.
Seguir luchando sería inútil. El novato sonaba como si le hubieran hecho una lobotomía, una muy violenta. No intenten resistirse. Sería una pérdida de tiempo y recursos seguir haciéndolo. Se detuvo a 1 metro del suelo y permaneció allí, inmóvil. Unos ojos infernales que cambiaban de colores iridiscentes, alternando entre rojo y azul, los observaban desde arriba, sin nada detrás de ellos. Fujimaru. Una mirada fría se dirigió hacia él. ¿Eres tú? No. Puedes llamarme Galeen, señor de la luz. En cuanto dijo eso, el cerebro de Kadok, agudizado tras años de entrenamiento en el mundo de la magia, empezó a barajar las posibilidades de lo sucedido. Ninguna era buena. Un pseudo Servant era imposible. Chaldea ya tenía problemas para invocar Servants de la historia panhumana en los Lost Veils. Una invocación tan avanzada con Fujimaru como contenedor estaba fuera de su alcance. Un código místico no era posible. El poder detrás de este Galeen se sentía muy por encima del nivel de la capacidad de Chaldea, incluso habiendo tenido a los genios más grandes de la historia con ellos por un tiempo. Eso solo dejaba una opción, una terrible opción. Algún tipo de posesión. Era posible, pensó Kadok con creciente pavor. Incluso si el mundo estaba blanqueado, el reverso del mundo seguiría intacto. Si algo de allí se escabullía aprovechando el debilitamiento del orden humano y la contrafuerza. Mierda. Kadok intentó calmarse. Kirschtaria tenía un montón de poder de fuego de su lado. Independientemente de lo que fuera la cosa en Fujimaru, debería ser posible que formaran un contraataque, ¿verdad? Ríndanse, repitió la orden. Él, o ahora eso, levantó la mano y las 2 alas de su costado se plegaron en lanzas de oro brillante. Kadok analizó sus opciones y las encontró insuficientes. Ojalá Anastasia estuviera aquí. ¿Y qué nos sucedería si nos rendimos? Preguntó Kirschtaria. Solo por ser él, Kadok no se sintió traicionado por la pregunta. Evaluar a un oponente era una táctica válida, una que mantuvo mientras el miedo inundaba lentamente su corazón. Su rostro se había recompuesto en una máscara de neutralidad. Serán torturados por un tiempo indeterminado, tras el cual sus almas serán recicladas como parte de mi orden. La respuesta fue discordante, no solo por su contenido, sino por su forma de expresarse. Tan vacía y carente de malicia, o de cualquier otra cosa, en realidad, que casi parecía que les estuviera diciendo la hora. Si están de acuerdo, permitiré lo que llaman un adiós, ya que he observado que ese comportamiento disminuye la resistencia. El miedo le oprimió el corazón a Kadok. ¿Tortura? Susurró. Sí. Todo es según los deseos de Fujimaru Ritsuka. Su corazón latía con fuerza en su pecho, amenazando con estallar y precipitarse hacia la ciudad. Diablos, no creía que el novato lo tuviera dentro de él. Sus almas serán añadidas a mi nuevo mundo, ya que su destrucción total es imposible. Esto ha demostrado reducir el espíritu de lucha de quienes lo escuchan. Mierda, 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 mierda. Eso no era bueno. Fuera lo que fuese, hablaba por experiencia. Kirschtaria le sonrió a Kadok, una sonrisa confiada que parecía decir todo estará bien, extrañamente apropiada para su rostro. Kirschtaria miró a la cosa a la cara. Nos negamos. Meteoritos gemelos cayeron del cielo, impactando a la cosa de frente. Una espada y un disco flotante se hundieron en el cuerpo de Fujimaru, estrellándolo contra el suelo y partiendo el mármol. «¡Qué cosa más asquerosa!», dijo Castor. En efecto, hermano. Pollux aterrizó junto a su hermano en el suelo, cerca de ellos. Deberíamos hacer que se arrepienta de sus errores. Por supuesto, hermana. Los gemelos Géminis habían entrado en la contienda. Capítulo 6. Y caer a la luz los gemelos miraron a la entidad alienígena que vestía la piel del Máster 48 que yacía en el suelo de mármol. Sus alas se habían retraído en un escudo momentos antes del impacto, evitando el daño. Los dioscuros corrieron contra el ser, que se levantó y comenzó a dispararles rayos láser, destrozando el lugar. Máster. La voz de Canis le llegó a través del enlace mental. Fujimaru. Entonces así es, pensó. Mientras la Lancer le informaba de lo sucedido, se dio cuenta de lo realmente grave que era la situación. Zeus no le respondía. Grave, de hecho. Algo similar, pero muy diferente al éter verdadero, había comenzado a inundar el lugar lenta pero inexorablemente, reemplazando el maná ambiental propio de la era de los dioses. Se sentía más que repugnante. No había otra forma de definirlo. Kadok comenzó. Su hechicería, su gran logro que lo catapultó a un puesto de poder en la torre del reloj, cobró vida con un zumbido. Ve a las habitaciones. Únete a Chaldea, Peperoncino y Beryl. No importaba cuán rápido o fuerte golpearan los dioscuros. Las alas bloqueaban todos los ataques y no sufrían daño. Llamas doradas estallaban y derretían la piedra circundante al tocarla, mientras sus servants esquivaban con locura para no ser reducidos a cenizas. Un ala se separó y se lanzó hacia su compañero.
Se movió como lo había hecho en Francia, en una línea temporal inexistente. El repugnante apéndice fue bloqueado por otra barrera. Ahora, Kadok mantuvo su sonrisa, como siempre. Incluso cuando todo su equipo cayó en aquella época olvidada, a manos del rey de los magos o de una diosa desbocada. Para su crédito, y orgullo de Kirschtaria, Kadok solo dudó un instante antes de hacer una mueca y salir corriendo. Más te vale volver de una pieza, Kirschtaria. Un élite como tú no puede ser derrotado tan fácilmente. Saltó de nuevo para defender a su amigo de una lluvia de balas de luz. Su hechicería se mantuvo firme, aunque pagando el precio con su destrucción. Aprovechando la oportunidad para escabullirse, Kadok se deslizó por la puerta grabada cerca de ellos. El ruido de sus pies resonó incluso en el fragor de la batalla, llevándolo al claustro del dios máquina y a un futuro desconocido con Chaldea. ¿Por qué te resistes?, preguntó Galem. No parecía confundido ni curioso, ni siquiera perturbado por el ataque continuo de los dioscuros, ni por el disco de Castor, moviéndose a la velocidad del trueno y golpeando desde todos los ángulos posibles, ni por la espada de Pollux, batiendo las alas, buscando y cortando sin cesar. Seguramente te das cuenta de la inutilidad de tales actos. Ah, bueno. Sus manos se encendieron con su energía, invocando vórtices azules que disparaban rayos del mismo color, impactando de frente y estrellando a la cosa contra la pared. Puede que haya declarado errónea la historia humana, pero a los humanos a menudo se les llama bastardos testarudos. Lo menos que puedo hacer es volver eso realidad, ¿no? Fútil. No hicieron falta más palabras. El Crypter reanudó sus ataques. A lo lejos podía oír explosiones. El jardín, el ala que lo había atacado antes, reanudó su asalto, lanzándose hacia su pecho y extremidades. Su hechicería reforzó sus piernas. Galem chasqueó los dedos de Ritsuka y varias esferas con un más en el centro se materializaron en el aire. Una barrera esférica se invocó al instante, redirigiendo las brillantes ráfagas de energía. Incluso desde dentro podía sentir el poder en ellas. Aunque expulsaban calor, se sentían frías, muy frías. Mantuvo su barrera agrietada hasta que los rayos cesaron. Entonces lanzó una lluvia de rayos desde arriba, forzando a las dos alas a su lado a protegerlo del daño, creando una oportunidad que los dioscuros usaron para clavar la espada de Pollux a través de su armadura y el disco de Castor a través de sus brazos. O al menos lo intentaron, pues las armas simplemente rebotaron contra la carne con un sonido metálico, como el de una campana. ¿De qué se supone que estás hecho, criatura? Pollux intentó cortar hacia el cuello, consternada por el choque en lugar del apuñalamiento que esperaba, y apenas tuvo tiempo de esquivar la forma de sierra de un ala. «Respóndenos, aberración», exigió Castor. Galem no respondió. Ritsuka mantuvo la boca cerrada. El ala formó un muro del que crecieron púas de colores y se abalanzó sobre los gemelos. Una ráfaga de energía mágica lo arrojó lejos de los gemelos, evitando ser decapitado por milímetros. Siguieron varios golpes directos. Todavía no había daños visibles en el cuerpo de Ritsuka. La tela blanca permanecía impecable, imperturbable ante ataques que incluso podrían abatir las verdaderas formas de los dioses. Kainis, Kadok pronto se unirá a ti, envió Kirschtaria a través del enlace. Busca Peperoncino y Beryl. A lo lejos, oyó como su lugar de descanso se convertía en una pesadilla de cristal y acero, seguido del desgarro de la parte baja de la ciudad, visible incluso desde su ubicación. Los dioscuros estaban cada vez más furiosos. Sus golpes fallidos eran más frenéticos. Unan fuerzas con Machi y los demás. Una la partió su bastón por la mitad, evitando ser cortado a cambio. Me reagruparé contigo cuando tenga la oportunidad. Volvió a llamar a Zeus. Los dioscuros retrocedieron. Deberías sentirte orgulloso, criatura. No se puede decir que muchos nos obliguen a llegar hasta aquí. Pollux sonrió. Ahora, prepárate para el poder divino de los dioses. Teme, reverendo. Kirschtaria lanzó su propia ofensiva. Las que brillan en los cielos. Las estrellas de la guía. Galem fue empujado hacia atrás, acercándose poco a poco a la pared, flanqueado por grandes pilares. Descendemos y nos quedamos aquí. Un resplandor naranja envolvió a Pollux, mientras que uno azul rodeó a Castor. El orbe único de Kirschtaria disparó, dando en el blanco, y las alas se incrustaron en la pared. Himno de los dioses gemelos, Dioscures Tindaridae. Golpearon al unísono. La espada de Pollux golpeó y se hundió en la carne, esta vez sin desviarse, mientras Castor martillaba sus discos, rebosantes de energía mágica, aplastando el cuerpo de Ritsuka contra una pared que se derretía progresivamente, con los pilares derrumbándose a su alrededor.
Las alas quedaron atrapadas por el disco de diamante del noble fantasma, y cada uno avanzaba enviando ondas de choque que retumbaban a través de su cuartel general flotante. Con un rugido final, los dioscuros atacaron al unísono, como siempre, con la furia de una estrella, mientras la magia de Kirchtaria descendía del cielo, convirtiendo la zona en una extensión de desastre infestada de fuego. Los pilares habían desaparecido. La mayor parte del espacio era polvo, y el humo se elevaba de la lava acumulada. ¡Qué cosa tan odiosa!, exclamó Castor con el orgullo propio de un dios. En efecto, hermano. Debería haber sabido que no debía desafiarnos, respondió Pollux con serenidad. Los instintos de Kirchtaria se desataron con un estridente grito. «Dioscuros», gritó. «Aléjense». Un ala surgió de entre los escombros, volando hacia los espíritus divinos. Pollux alzó su espada apresuradamente para detener el golpe. El ala partió la espada por la mitad, al igual que el brazo y el hombro derecho de la gemela, derramando sangre en el suelo ante la expresión de asombro de Castor. Su propio rostro reflejaba incredulidad al ver a su hermana arrastrada violentamente lejos de él. Antes de que ninguno de ellos pudiera siquiera parpadear, el ala se desvió, atravesándole el estómago y deteniéndose a mitad de camino, levantándola lentamente del suelo. Siguió un instante de silencio y entonces la espada de diamante de Pollux, una leyenda cristalizada, resonó contra el suelo. Completamente rota e inútil. Castor emitió un chillido inhumano, más propio de un animal. Pollux. ¿Qué? Esto era imposible. Ese evento simplemente no podía ser, pero se desarrollaba ante sus propios ojos. Hermano», dijo Pollux débilmente. Parecía tan pequeña. Se lanzó tan rápido como pudo, intentando apartar a su hermana del ala, cuando dos zarcillos de luz emergieron de ella y se clavaron violentamente en Pollux, arrastrándose sobre su cuerpo como gusanos. Desde su posición inmóvil, pudo ver algunos de ellos perforando su piel y hundiéndose en ella. Pollux gritó de dolor y miedo. «No. Fuera, no entres ahí. Solo mi hermano puede verme tan profundo». Fue un grito aterrador, más aún al provenir de una diosa orgullosa. Su miedo era palpable. Sus brazos se agitaban locamente de terror. Con su vínculo, Castor pudo sentir lo que le hacían a su hermana. Su origen espiritual, algo que compartían, estaba siendo invadido, diseccionado y devorado sin piedad. «Bastardo. Voy a acabar contigo», chilló Castor. Sin embargo, antes de que terminara su frase, dos alas más aparecieron, rodeándolo con la fluidez del agua. Delgadas plumas afiladas como agujas se extendieron desde las alas, perforando hacia los gemelos. Pollux gritó más fuerte. Castor intentó defenderse, pero, rodeado por todas direcciones y completamente fuera de sí por la situación de su hermana, terminó siendo alcanzado. Los gusanos luminosos comenzaron a arrastrarse también sobre Castor, su sangre goteando sobre la infernal extremidad multicolor. La expresión de Castor era de mudo horror y dolor. Incapaz de articular palabras, ahora realmente sentía en carne propia la depredación espiritual, perturbado por los gritos de su hermana. «Hermano, ayúdame». Un crujido espantoso comenzó a sonar cuando los acercaron, un toque complementario a la danza macabra que estaba presenciando. «Fuera. Estos son mis recuerdos. No los toques. Son solo míos. Hermano». El gemelo intentó agitar los brazos en vano, intentando eliminar a los invasores, solo logrando atravesarlos sin hacer nada por detenerlos. Esta cosa era algo incluso más incognoscible que el dios alienígena. No había comparación. Pollux rompió a llorar. Castor no se movió ni habló. Era una criatura que no pertenecía a la realidad misma, y ahora sentían como los destrozaba por dentro a un nivel primordial, completamente incapaces de resistirse. «Hermano, he sido ensuciada, manchada. Ayuda, padre, Canis. Cualquiera. Sálvame, sálvanos, por favor». El blanqueamiento del mundo era una bondad comparada con esto. El crujido de huesos cantaba al mundo, mientras ambos brazos se apretaban más allá de sus límites, mientras las piernas se rompían intentando acomodar la masa opresora e inamovible que invadía su contenedor. Las alas no se detuvieron en ningún momento. Continuaron. Ante el creciente horror y asco de Kirchtaria, las alas comenzaron a engullirlos, apretando sus formas uno contra el otro. Los zarcillos, cada vez más numerosos, se hundieron en ellos como si su carne fuera arena movediza. Sus rostros se apretaron en una parodia de caricia, o en una versión violenta, enfermiza y retorcida de un beso. Luz. Solo luz. Solo luz. Hermano, para ver luz. Sus mentes se resquebrajaron bajo la presión.
Kirschtaria sintió la degradación mental a través del vínculo Master-Servant mientras la cosa consumía cada fragmento de ellos. Hubo un último empujón y lo que solo podría describirse como un crujido metafísico resonó en la zona destruida antes de que los dioscuros desaparecieran. Las alas se separaron de su abrazo sin revelar nada en su interior. Kirschtaria solo miró. Había sentido lo que pasó. El origen espiritual de los dioscuros finalmente había colapsado y fue completamente consumido. Y reinó el silencio. Por un minuto. Te daré otra oportunidad para que te sometas. Esa voz horrenda sonaba tranquila, indiferente. Casi como si no hubiera cometido la pura abominación que fue esa monstruosidad. Esto es lo que ustedes, los seres inferiores, llaman bondad, ¿verdad? Kirschtaria se dio cuenta de que había caído de golpe al suelo. Sin embargo, se me ha mostrado repetidamente que la bondad causa resultados desfavorables. Galem se había liberado de sus ataduras y flotaba sobre el último lugar donde vio a los dioscuros tal como eran. Imperturbable y brillante, sin expresión en el rostro, con las tres alas a su lado de nuevo. Se arrastró tan rápido como pudo, hasta que se dio cuenta de que estaba parado en un borde, con la ciudad, en llamas y desmoronándose, gritando abajo. Así que esta oferta no se repetirá. Galem levantó la mano izquierda y las alas comenzaron a plegarse. Ni a ti ni a tus compañeros. Eso sacó a Kirschtaria de su estupor inducido por el pánico. Los critters restantes estaban en peligro por esta cosa, y maldito fuera él y su propósito si permitía que los alcanzara. Ya los había perdido una vez en ese mundo imaginario. Ciertamente no los condenaría a un destino tan cruel como el que esta cosa les daría. Kirschtaria Odime, líder del equipo Critter del Osvelt Olímpico, se levantó del suelo. Me temo que debo declinar. Toda su confianza, forjada en la magia, salió a la luz, sepultando el miedo en lo más profundo de su ser. No me conviene arrodillarme ante nadie. Al fin y al cabo, uno de mis amigos es Zeus. Se preparó para la batalla. Entonces, toda su bravuconería se volvió inútil cuando lo que podría describirse como el ala de un avión descendió del cielo, acercándose rápidamente a centímetros de la criatura que usaba la piel de Ritsuke como marioneta, y luego la bañó con un trueno. El choque resultante arrasó por completo lo que quedaba del área, sin dejar siquiera cenizas. Disparó a la abominación, dejando una estela humeante. Zeus nunca se sintió tan aliviado. Kirschtaria, sube. Rápido. Esto no lo detendrá para siempre. No había nerviosismo en la voz del rey de los dioses, pero sí cierta urgencia. Kirschtaria no tardó en subir a la nave, usando las pequeñas hendiduras como apoyo y combinándolas con su hechicería para mantenerse pegado al costado del dios máquina. Zeus ni siquiera esperó a que terminara de posicionarse antes de emprender el vuelo, buscando un camino directo al gran templo. La Aletheia se está preparando para una batalla de clase contra hostiles ilegibles. La batalla comenzará en unos minutos gracias a la rápida opción de la instalación interestelar de recursos no orgánicos de tipo artesano. Hefesto. Debemos reunirnos con los critters y Chaldea, dijo. Compartimos un enemigo común. Nuestra cooperación es necesaria en este escenario. Un pequeño zumbido mecánico fue la única confirmación que recibió. Kainis, tu próximo destino debería ser el gran templo. Kadok está en camino a los aposentos habitables. Mientras atravesaban los cielos, pudo ver que un trozo de la ciudad interestelar del Olimpo estaba cayendo al vacío, con los bordes de la parte que se sostenía en llamas. Sus ciudadanos seguramente entraron en pánico y huyeron por un miedo que nunca antes habían tenido que enfrentar realmente. Estaba a punto de abrir la boca, cuando una rasgadura oblonga partió el cielo, una lanza púrpura materializándose desde él, apuntando en dirección opuesta, hacia una de las partes más intactas de la ciudad. Una columna de oro fue disparada hacia el cielo cerca de la formación de la lanza. En estos momentos Kadok diría algo como, «Estamos jodidos, ¿no?» Y así, vieron como ambos nobles fantasmas se dispararon, y la ciudad flotante que había perdurado durante 10.000 años, comenzó a desmoronarse por completo y a caer al abismo. XXXX Peperoncino disfrutaba de su ti, preparado por los ciudadanos del Olimpo, una artesanía perfeccionada durante milenios, una verdadera obra de arte, cuando Beryl llegó acompañado de su servant de clase alter ego. No se molestó en mostrar ninguna emoción. Beryl era de los que se animaban de la peor manera con tales cosas. «Hola, Peperoncino», dijo. «Espero no estar interrumpiendo». El practicante de Shujin sonrió. «Claro que no, Beryl». Su mirada recorrió el rostro sonriente de Douman. «Esta habitación tiene espacio suficiente para todos, después de todo». Y así era. Era lo suficientemente grande como para considerarse una casa pequeña, con muebles lujosos y una hermosa alfombra, además de una buena vista de la ciudad. En realidad, Kirschtaria lo estaba consintiendo demasiado. Incluso le dio una mesa con sillas adicionales para las visitas.
Era demasiado bueno para él. Se giró para mirar al otro Critter y al Servant. Puedes probar mi selección. La sonrisa no se desvaneció de su rostro. Sin embargo, deberías haberme dicho que traerías a un amigo. Un pequeño cosquilleo se instaló en su nuca. Beryl le dedicó una sonrisa que mostraba los dientes. Mi error. Lo siento. Se acercó y tomó la silla frente a él. Douman tomó la que quedaba. ¿Dónde está Kadok? Tenía muchas ganas de pasar un buen rato con él. Douman no dijo nada. Está con Kirschtaria, disfrutando de la vista. Les sirvió té en porcelana negra y dorada. Beryl pareció ligeramente sorprendido. Vaya, no lo creía tan romántico. No lo es, con vino peperoncino. Kirschtaria fue quien lo invitó. El inglés rió. Puedo creerlo de nuestro querido líder. Se inclinó hacia adelante, con la mirada contenida y la ferocidad que Peperoncino siempre veía. No vas a preguntarme por qué estoy aquí. Haría falta algo más para irritarlo. Puede que Asbataman lo hubiera empujado un poco hacia un enfoque más furioso, pero sabía cuándo hacerlo. Juntó las manos. Vaya, Beryl, pensé que lo hiciste para pasar un rato conmigo. Quizás para conectar más con tu lado femenino. Beryl se echó hacia atrás y se burló. Fujimaru. Dijo, ¿qué opinas de él? Peperoncino tomó un sorbo de su té, dejando que los sabores frutales se arremolinaran en su lengua. Beryl, tras un momento de reflexión, sí tomó un sorbo. La taza de Douman permaneció intacta. Bueno, creo que Ritsuka-chan es un tipo bastante bondadoso, con una tenacidad particular para proteger a sus seres queridos. Los ojos de Beryl no se apartaron de él ni un instante. Tiene que ser así. Después de todo, es la última esperanza de la historia panhumana. La sensación había aumentado, pero sus artes le mostraban que su cuerpo estaba en perfectas condiciones. Los dedos de Beryl formaron un estacato contra la mesa de madera. Sí, es de esa clase de persona, ¿verdad? A Peperoncino no se le escapó el brillo oscuro que brillaba en sus ojos. Él y Mash son el tipo de equipo que se ve en la tele, ¿verdad? Ahí estaba. Esa fascinación que ese hombre siempre sintió por Mash-chan. Profunda y oscura, ansiosa por roer sus junturas. No sabía qué provocaba tales deseos, pero siempre estaban ahí. Especialmente visibles para el practicante de Shugen. Lo son, respondió con sinceridad. Incluso lograron derribar a un dios máquina. La sonrisa hambrienta en el rostro de Beryl floreció por completo. Mash es realmente increíble. De verdad, esa última frase llegó como un susurro hambriento. Peperoncino llenó sus tazas, aunque con Douman ignorando la taza. Una simplemente permaneció llena, y pasaron varios momentos en silencio. Iba a llenar otra taza cuando se rompió. Su arte mismo de Shugen se rompió. La tetera cayó sobre la mesa y luego al suelo, derramando té sobre la alfombra más elegante que jamás había visto. Peperoncino había desaparecido. El último don de los practicantes de Shugen, la capacidad de ser conscientes de su propia vida, se había silenciado. No había conciencia presente, solo un espacio vacío y silencioso residiendo donde había estado. Oye, ¿qué pasa? Se levantó de la silla de un salto, haciéndola resbalar hacia atrás. La mirada de Douman se fijó en él. Peperoncino se llevó una mano al pecho y respiró hondo. Todas sus demás habilidades seguían ahí. Solo esa se había perdido. Algo iba terriblemente mal. Peperoncino. Beryl lo había agarrado con fuerza y lo había zarandeado. Douman lo devoraba con la mirada. Sin importar lo que pensara sobre la personalidad y los gustos de su compañero Critter, seguía siendo su camarada en los Lost Belts. Seguía siendo parte del grupo rechazado por la historia panhumana, un sirviente del dios alienígena. Algo anda mal, Beryl. No sé qué, pero algo anda mal. Beryl debió notar su tono, pues comenzó a prestar atención absorta a su alrededor. Douman se inquietó, el instinto advirtiéndole del peligro, pero no podía identificar qué. Debemos ir con Kirschtaria. Beryl no se opuso y se dirigieron a la puerta. Los talismanes de Douman estallaron del suelo en una pared roja y negra, ahogando el sonido de cristales rotos. Peperoncino usó Idibit para sacarlo rápidamente a él y a Beryl del peligro, arrojándolos por la puerta hacia los pasillos absurdamente espaciosos del claustro de las máquinas. Douman estaba contra la pared del pasillo. Sus talismanes empujaban contra una lanza, o más precisamente, lo que parecía ser el asta de una bandera blanca. Un círculo dorado rodeado de alas lo adornaba. Todo ello lo portaba una mujer con armadura plateada y blanca, de larga cabellera rubia. Una Servant. El Servant alter ego gruñó y, con una oleada de energía vil y contaminada, empujó a la mujer hacia atrás, mostrando una luz roja antinatural en los ojos normalmente azules de la mujer. Miren Hiaro. Peperoncino se atragantó, alarmado. ¿Cómo es que sabía eso? Una voz masculina y vacía se superpuso a la femenina de la mujer. Beryl Good. Así ya Douman. Ríndanse a la luz. Cualquier resistencia es inútil.
El criptero pensó que ahora sí el día se había torcido de una forma que jamás habría podido imaginar, pues a pesar de su superposición y extraña carencia, reconoció esa voz masculina.